Tú eres especial tesoro para Dios. Dios te ha hecho alguien santo en las naciones. Dios todo lo que ha hecho contigo y lo que quiere hacer contigo es para mostrar lo especial que tú eres para Él, para que tu vida le dé testimonio al mundo de lo que Dios hace contigo. Y si tú eres cristiano y todo lo que tú haces prospera, hermano, te van a poner allá arriba. La Biblia claramente dice que vosotros sois el templo de Cristo. La Biblia claramente dice que lo que Dios está edificando no es un edificio, es la iglesia. Y tú eres la iglesia. La Biblia claramente nos dice que cada piedra que Dios va poniendo en tu vida es para construir el templo. Tú eres el templo. Si yo voy a Éxodo capítulo 19, nos damos cuenta que cuando Dios sacó, por ejemplo, al pueblo de Israel de Egipto, vemos el propósito de Dios durante toda su vida y nos damos cuenta que en el verso 3 dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Dile esto al pueblo de Israel. Yo tengo que venir aquí y decirte a todo el día, toda la semana: tú eres especial tesoro para Dios. Dios te ha hecho alguien santo en las naciones, separado. Dios todo lo que ha hecho contigo y lo que quiere hacer contigo es para mostrar lo especial que tú eres para Él, para que tu vida le dé testimonio al mundo de lo que Dios hace contigo. Esto es lo que tienes que decirle a la iglesia. Es el mensaje, no hay otro. Siempre ha sido el mismo. Cuando Dios se encuentra con Abraham en el libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: voy a hacer tu nombre grande. Génesis 12 dice: te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Dios no dice: voy a engrandecer el mío. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo te voy a hacer famoso y yo voy a darte un nombre que todo el mundo lo va a saber. Y el que te bendiga, yo lo bendigo, y el que te maldiga se mete conmigo. Entonces usted dice: pero espérate. No es el nombre grande de Dios lo que importa. ¿Por qué Dios le dice eso a Abraham? Por una sola cosa. Dios dijo que Abraham era su amigo, y así lo dice la Biblia, porque él estaba seguro de una cosa: que Abraham le diría a todo el mundo quién era Dios y le enseñaría a sus hijos de dónde había salido y al Dios al que él le servía. Dios sabía que si lo hacía grande, Abraham daría testimonio de quién era Dios, y Abraham sería el mejor ejemplo para el mundo entero. Esa es la palabra. Por supuesto, dentro de todo este trayecto, observamos cómo Dios pide en unos momentos que el pueblo construya unos edificios, unos templos. En particular pide dos: uno movible, porque era lo que se requería en ese momento. Es bien interesante, porque Dios prospera al pueblo de Israel y desbarata la economía de Egipto y le da todo el dinero al pueblo de Israel con un solo propósito: que vayan a adorar a Dios en el desierto, construyéndole un tabernáculo. Eso fue todo. Porque no tenían que gastar en comida, no tenían que gastar en ropa, porque le daba maná, le daba agua, no tenían que hacer negocio con nadie, el dinero les sobraba, y Dios le dice: constrúyame un tabernáculo en el medio del desierto. ¿Para qué era ese tabernáculo? Eso es lo que tenemos que analizar por un momento. Piense conmigo, porque lo que yo quiero que tú veas el contraste es: si lo más importante es el hombre, ¿para qué construir un edificio? ¿Para qué construir un templo? ¿Todo el mundo conmigo está ahí? Eventualmente viene y el Señor dice: llegó el momento de construir un templo físico. Ya Israel no era nómada, ya no podía hacer una carpa, ya no era necesario una carpa. Fue una carpa fina, como el Cirque du Soleil, no como el Chuchito Matapuerco circo. Eso es lo que había: una carpa gigantesca, hermosa, fina, en el desierto, porque no era cualquier porquería.
las cositas que hacían, imagínense las cortinas suyas de baño, que los rotitos, ¿verdad? Los anillos sean de oro. Pues así era aquello, todo era de oro. ¿Ok? Ahora, no es cualquier cosa, no piensen en una carpa como la que usted ve por ahí para vender baratija. Ahora, cuando Dios dice, ya no se van a mover de aquí, hagamos uno fijo. Y dice la Biblia que hace un edificio, Salomón, tan y tan rico que el oro no valía, que la plata no valía nada. La plata no valía nada. Ahora, lo grande es que, oiga bien, lo más importante para Dios nunca ha sido el edificio. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, dentro del contexto en el que se está desarrollando y viviendo el pueblo de Israel, tenemos que saber que la competencia era entre dioses. Y a los dioses se le hacen templos. Y Dios quería que el pueblo de Israel tuviera un templo que la gente viera y dijera, el Dios de esta gente es más grande que el Dios de nosotros, porque si el Dios Olimpo tiene un resto de mármol y el Dios de los dioses tiene una casucha, espérate, porque así es que percibe el mundo. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes hagan algo que la gente vea, que la gente mire y que la gente sepa el Dios al que ustedes le sirven. Pero para Dios lo más importante es lo que pasaba en ese lugar. Porque lo más importante para Dios no era el templo, era la gente que iba al templo. Era lo que pasaba en la vida de las personas que iban allí. Era lo que ocurría en ese lugar cuando la gente llegaba allí. Es bien importante que entendamos una gran diferencia entre un templo y un edificio. Y entendamos el concepto a través de la historia, por favor. Cuando nosotros miramos el templo de Dios en aquellos tiempos, el tabernáculo como el templo de Salomón, observamos que primero la presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Número dos, la gente se acercaba allí, en ese lugar, para estar cerca de Dios. La realidad es que el templo mostraba la gloria de Dios por dentro y por fuera. Y nuestro templo hoy tiene que hacer lo mismo. Ahora presta atención, por favor, ve conmigo poco a poco. Porque en la Biblia, lo más grande, una vez más, no era el edificio. Y hago diferencia una vez más, márquese esto en la cabeza. Una cosa es un templo y una cosa es un edificio. Así que siga conmigo, por favor. ¿Ok? Yo voy a toda la palabra de Dios y me doy cuenta una y otra vez que Dios comienza a levantar hombres y mujeres de excelencia a través de toda la Biblia, gente que tenía resultados diferentes. Dios nos habla de José y nos dice que Potifar sabía que Dios estaba con José porque todo lo que ponía en su mano, ¿qué? Prosperaba. ¿Cuál era el testimonio de Dios en la vida de José? Que todo lo que el mundo le daba, prosperaba. Cuando nosotros miramos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué los pusieron como gobernantes? Hermanos, los pusieron como gobernantes por dos razones. La excelencia se le veía en el cuerpo, el rostro le brillaba. Esta gente dijeron desde un día, no vamos a comer la comida del rey. Nosotros no vamos a comer chatarra, nosotros vamos a comer lo que Dios dice que nosotros tenemos que comer. Y ustedes van a ver la diferencia. 10 días después de la prueba, como usted conoce la historia, ¿qué pasó? Ellos eran 10 veces mejor, más robustos, más fuertes, la apariencia era más poderosa. No le quedaba más remedio ¿a quién? A la gente decir, esta gente tiene unas convicciones diferentes a las nuestras, los resultados son diferentes. Y para colmo eran inteligentes. Tú sabes que ser guapo, bonito e inteligente. Guapo, bonito e inteligente. Pongas a pensar. Pero esa era la idea. Todo el tiempo, usted dirá, porque entonces vienen siempre los trágicos. Oh, pastor, pero esa gente sufrió el foso de los leones y el horno de fuego. Está bien, pero Dios los libró. Y entiende por qué cayeron allí y quién los puso allí. Déjame explicarte que no fue el gobernador ni el faraón que los hizo pasar por esos problemas. Fueron algunos líderes del pueblo, igual que Satanás, que eran envidiosos.
Porque hicieron leyes específicamente para que ellos las rompieran, para que los mataran, porque ellos tenían los puestos que otros querían y no daban el grado. El rey sobre Daniel se arrepintió y buscaba una manera de cambiar la ley que él firmó, y la firmó bajo engaño, porque todo lo hicieron para fastidiar a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel, para meterlos allí. Pero esa gente se mantuvo firme y Dios los libró de aquel lugar, como quiera, porque Dios es Dios y Dios va a respaldar a su pueblo en todo lo que hace. Pero mire la diferencia. Faraón puso a José al lado. Hermanos, si hay algo que un gobernante quiere, es un hombre de Dios, sabio, con resultados al lado. Los envidiosos son todos los demás. Créame cuando les digo, los grandes CEO de empresas, no le importa si tú oras a Alá, a Babalau o al que sea. Ahí lo que importa es resultados. Y si tú eres cristiano y todo lo que tú haces prospera, hermano, te van a poner allá arriba. ¿De que va a haber persecución? ¿De que va a haber problemas? Seguro que sí. Pero entiende por qué viene. Todo viene porque tú le vas a dar gloria a Dios. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la idea de Dios sigue siendo la misma. En Primera de Pedro, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios dijo: te voy a hacer real sacerdocio. Chicos, entiendan esto. Lo saqué con alas de águila. Mira todo lo que hice. Pero yo quiero hacerlo real sacerdocio. En Primera de Pedro eso es lo que dice. Yo quiero que ustedes sean real sacerdocio. Recuerden que Dios está construyendo como piedras vivas. La primera piedra es la piedra angular, que es Cristo. Pero Dios los está construyendo ustedes como piedras vivas. Y yo los voy a hacer real sacerdocio, linaje escogido. Cuando usted va a Apocalipsis, la Biblia dice que ya Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria, para su poder. Lo más grande de Dios es la gente que Él va construyendo a través de los tiempos. Ahora entienda que la iglesia gloriosa, una vez más, no es un edificio. No es un edificio. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Preste atención. Dios todavía hoy sigue construyendo templos. Y el templo sigue siendo el mismo propósito. Tiene el mismo propósito. Pero oye bien. Nosotros aquí en Fuente de Agua Viva no estamos construyendo un templo. Nuestra fe cristiana nos prohíbe construir un templo. Nuestra fe cristiana nos prohíbe construir un edificio que sea un templo. Nuestra fe cristiana nos pide construir un edificio donde el templo se reúne. No es lo mismo. No es lo mismo. La Biblia claramente dice que vosotros sois el templo de Cristo. La Biblia claramente dice que lo que Dios está edificando no es un edificio, es la iglesia. Y tú eres la iglesia. La Biblia claramente nos dice que cada piedra que Dios va poniendo en tu vida es para construir el templo. Tú eres el templo. Y yo quiero que tú entiendas que el templo tenemos que construirlo y que hay que construir miles de templos, y el templo debe tener la misma función que tenía antes. Donde quiera que tú vayas, la gente tiene que decir: wow. Donde quiera que la gente te vea, la gente tiene que mirarte y decir: wow. Donde quiera que tú vayas, la gente debe acercarse a ti a pedirte oración. Es importante que entienda que el templo eres tú. Y el templo está hecho para atraer los inconversos, los no creyentes. Pero quien los atrae eres tú.